Muy buenas noches, tengan todos ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar tocando un tema que es de suma relevancia, de suma importancia, no solamente para los antiguos, sino también para esta época en la que vivimos, en la cual muchas personas quieren que la Biblia se acomode a su cultura y no se acomodan ellos o no tratan de acomodar la cultura en que viven a la palabra de Dios. Pues lógicamente Dios es un Dios transcultural, pero no debemos nosotros basarnos en que podemos llevar una vida santa delante de Dios haciendo lo que nuestra cultura o en la cultura que habitamos practican y no tratar de que examinar bíblicamente lo que estamos practicando de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para que llevemos una vida recta y santa delante de Dios, nos es necesario adaptar nuestra cultura a la palabra de Dios. Entonces vamos a estar tocando el tema, lo sacrificado a los ídolos, que al parecer para muchos es un tema irrelevante, porque muchos dirán, no, en este tiempo ya no adoramos ídolos, no adoramos imágenes, entonces no veo nada de malo en comer cosas que fueron sacrificadas a una deidad, a un Dios con D minúscula. Entonces muchos incurren en ese pecado y muchos porque no tienen una virgen, un ídolo, un muñeco en la sala de su casa o en el cuarto, comienzan a dejarse invitar por personas para que caigan en pecado y sin darse cuenta están participando de un pecado ajeno, lo cual le trae a muchos enfermedades y muchos son reprendidos de parte de Dios con una enfermedad por estar practicando lo que la Biblia dice que no debemos practicar. Entonces, antes de entrar en materia, quiero decirles que generalmente he visto muchos mensajes al respecto, pero no todos, o sea, casi todos no pasan de 1 Corintios 8, que es siempre el texto que la gente usa para justificar de que pueden practicar lo que ellos quieran, que al fin y al cabo son salvos y ya Dios no tiene en cuenta ese tipo de maldad. Entonces vámonos a 1 Corintios, vamos a romper con ese paradigma de 1 Corintios 8, vamos a 1 Corintios 10, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios respecto a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vamos a ver. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de 1 Corintios, termina rematando el texto, por lo menos en esos 5 versículos que les acabo de leer, termina diciendo, todo me es lícito. ¿Por qué? Porque en la cultura en que se estaba llevando a cabo esta enseñanza, ellos tenían una forma de expresarse que decían que todo me es lícito. Entonces el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hacer ciertas cosas, pero todo no es conveniente para tu vida. Y en este caso, una de esas cosas es comer cosas o alimentos o viandas sacrificadas a una deidad. Entonces, ¿qué es sacrificar a los ídolos? Dice aquí, sacrificar a los ídolos abarca todo aquello que se ofrece en honor a la imagen o escultura de una divinidad, entidad o ser a quien se le rinde culto, veneración, adoración y obediencia, en agradecimiento con el fin de solicitar un favor. O sea que muchas personas, ya llevándolo al plano actual, por ejemplo, un 16 de julio, el día en que se celebra la
fiesta de la Virgen del Carmen, que no está en rojo en el almanaque, pero usted puede ver ese día la cantidad de fiestas en honor a esa Virgen. Muchos cogen y arman un altar, hacen una comida, invitan a los vecinos para que vayan y coman, porque están celebrando el día de la reina del cielo, según ellos, o de su madre espiritual, como le llaman muchos. Entonces, si nosotros con conocimiento sabemos que una persona le hizo una comida, ya llámese arepas de huevos, empanadas, papas fritas, un sancocho, lo que sea que haya sido preparado en honor a la Virgen del Carmen, si nosotros que tenemos conocimiento lo hacemos y participamos, estamos pecando con alevosía, con premeditación, y podemos ser reprendidos de parte de Dios. Usted me dirá, no sea extremista, hermano. Eso no tiene nada, porque la Biblia dice que un ídolo no es nada. Ciertamente, un ídolo no es nada. El mismo profeta Isaías lo dice el apóstol Pablo, que el ídolo no es nada, pero que detrás de cada imagen hay demonios. Entonces los demonios se ocultan, se mimetizan detrás de las imágenes, y ellos comienzan a obrar en las vidas. Y por eso es que muchos que llevan una vida no muy recta delante de Dios comienzan a participar. Por ejemplo, aquí en Cartagena hay una fecha a principios de febrero que se celebra la Virgen de la Candelaria, una deidad que está colocada en el Cerro de la Popa, y mucha gente comienza a subir allá. Muchos suben de rodillas a pagar mandas, a hacerle misas, y alrededor, en la parte de abajo, venden caña de azúcar, arepas de huevo, frito, hacen el festival de frito, y la gente, aún cristiano, comiendo de la fiesta celebrada a la Virgen de la Candelaria. Y como para muchos cristianos hoy en día, nada es malo, nada es pecado. Dice, me es lícito hacer todo, pero aquí el apóstol te lo está diciendo. No te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo el apóstol Pablo, un hombre con toda la autoridad dada por Dios para amonestarnos. Dice que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Por qué? Porque una persona que te va a ti con el conocimiento que tienes, celebrando ese tipo de cosas, se va a ver seducida a practicar las mismas cosas que tú estás practicando. Entonces vamos a ver, ¿qué es sacrificar a los ídolos? ¿Qué enseñaron los apóstoles y el Señor Jesucristo al respecto? ¿Qué implicación tiene para el cristiano de hoy el comer cosas sacrificadas a los ídolos? Por ejemplo, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice: sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Deuteronomio, capítulo 4, verso 3 dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal-peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal-peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Por ejemplo, ya les estuve hablando de que era una comida sacrificada a los ídolos. Ahora estoy tocándoles el tema que enseñaron, por ejemplo, los profetas, los apóstoles, y que enseñó el Señor Jesucristo al respecto. Porque si ellos enseñaron al respecto, algo debe haber para que nosotros no nos veamos motivados a practicar tales cosas. Entonces, si tú que eres un cristiano liberal, que crees que porque vives en una cultura diferente a Latinoamérica, lo cual es una cultura para muchos tercermundista, entonces déjame decirte que Dios, a donde quiera que tú vayas o donde quiera que estés ubicado en este momento, esa cultura en que tú vives tiene que someterse a la palabra de Dios, y no la palabra de Dios acomodarse a tu cultura. Porque quiere decir que si Dios tuviese que acomodarse a la cultura, entonces todo el mundo haría lo que bien le place, porque la cultura Dios va a respetarla. No, Dios quiere que la cultura sea sometida a la palabra de Dios, y si no es capaz de cumplir con los requisitos establecidos en la palabra de Dios para llevar una vida recta y santa delante de Dios, entonces tu cultura te está haciendo pecar delante de Dios. Vamos aquí, por ejemplo, en el capítulo
25, vámonos al capítulo 25 de Números, donde sucede algo muy importante para que usted se dé cuenta de lo grave del asunto. Dice aquí: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y como consecuencia de eso, si usted lo sigue leyendo, dice que hubo una matanza, una mortandad terrible para poder expiar ese pecado. Porque el pecado de la idolatría es uno de los pecados más graves, y que es un pecado de muerte delante de Dios. Y es uno de los pecados que dice que tiene consecuencias no solo para la persona que lo practica, sino para la tercera y cuarta generación, porque esa persona no tiene en cuenta a Dios y Dios lo mira como si lo aborreciera. Entonces, si el asunto es tan grave, fíjense que Balac contrató a Balaán para que maldijese a Israel. Lógico, Balaán no pudo porque Dios se lo prohibió, y es más, el mismo Balaán reconoce y dice que él no podía maldecir a una persona que ya Dios había bendecido. O sea, él miró a Israel y dice: Dios los bendijo, yo los puedo maldecir. Entonces, ¿qué hicieron los moabitas? Al aliarse con los madianitas, hicieron un festival, hicieron un bazar, e invitaron y sedujeron a los israelitas, a los hombres, para que participasen de ellos. Y dice que el pueblo, aquí dice que el pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab. Pero no se trataba de cualquier mujeres, eran mujeres muy bonitas, princesas, lo mejor de lo mejor. Sedujeron a los hombres de las tribus de Israel, comenzaron a fornicar, y como consecuencia ellos participaron de las comidas sacrificadas a sus dioses. En ese caso era el dios Quemos, o Baal Peor, o el dios de la montaña, porque Peor era una montaña en Israel, y Baal significa señor, o sea, el señor de la montaña. Ellos comenzaron a comer cosas sacrificadas a ellos. ¿Por qué ellos les sacrificaban cosas? Porque los antiguos tenían un dios para cada situación. Entonces ellos pensaban que al rendirle culto a una de esas deidades, la lluvia iba a venir, las buenas cosechas llegaban. Entonces le hacían sacrificios, le hacían orgías delante de ellos para que pudiese venir la bendición según su parecer. Entonces así hicieron las moabitas, apartar a los hijos de Dios de el respeto debido, la obediencia a la palabra de Dios, y los hicieron fornicar. En el capítulo 31 de este mismo libro, usted va a ver que Dios ordena que los maten, que comiencen a matar. Dice que murieron 23,000 personas por haber fornicado y por haber adorado o participado de cosas sacrificadas a los ídolos paganos. Vamos a continuar en Jeremías, por ejemplo, Jeremías 7. Usted puede ver también que habían unas Jeremías 7, vamos a mirarlo. Jeremías 44, perdón, vamos a mirar. Lea su Biblia en su casa. Dice que las mujeres le hacían tortas a una deidad y la llamaban la reina del cielo. En ese caso era la diosa Astarte, y la llamaban la diosa del cielo, y le sacrificaban tortas y se las comían, e invitaban a sus maridos para que participasen de esas cosas, y Dios los reprendió a través del profeta Jeremías. Deuteronomio 7 dice: mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grandes destrozos hasta que sean destruidas. Él entregará a sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que las destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo. La aborrecerás y la abominarás, porque es anatema.
Fíjese que si usted, por ejemplo, participaba de una fiesta o se encontraba un ídolo, por muy de oro que fuera, no podías llevarlo a tu casa y por colocarlo en tu casa porque era un anatema, era una abominación delante de Dios. Y en ese caso, ir tú a una fiesta celebrada a una deidad de estas y llevar esa comida a tu casa, estás trayendo a tu casa algo desagradable delante de Dios, y dice que por esas cosas viene juicio de Dios. Entonces, ¿qué enseñaron los apóstoles al respecto? En el capítulo 15 del libro de los Hechos podemos ver, dice versículo 27, Hechos 15, vamos a leerlo, Hechos 15, vamos rapidito porque el tiempo apremia. Hechos capítulo 15, versículos 13. Dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos. Aquí comienza el Jacobo o Santiago a modular un concilio que se hizo porque los gentiles estaban participando de estas cosas, estaban llevando una vida no muy agradable delante de Dios, y tuvieron ellos que llamar a un concilio para hablar del tema y dejar establecido qué se podía y qué no se podía hacer. Por lo cual, dice el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque los querían hacer practicar unas cosas que no tenían por qué practicar. Entonces, para acabar con el asunto, para poner en claro el asunto, dice aquí, sino que se les escribirá que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Dice el versículo 27, hablando del mismo tema al respecto, dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien ¿a quién? Al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ojo con esto, que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis pasarla bien. Fíjese que aquí lo dejan establecido por escrito, dice, ni siquiera oralmente, sino que era un mandato de la iglesia primitiva que no participaran de las cosas sacrificadas a los ídolos. Pero algunos cristianos, queriendo ser muy modernos, dicen que el apóstol Pablo los autorizó en el capítulo 8 de 1 de Corintios. No lo leemos porque se nos extendería demasiado, pero si usted ve cualquier prédica, todas lo van a llevar a 1 de Corintios para justificar que pueden comer cualquier cosa, porque según ellos, un ídolo no es nada, y nosotros los cristianos no tenemos ninguna restricción de alimentación, así que podemos comer lo que bien se nos parezca, porque todo me es permitido, dicen los cristianos modernos, y si son patrocinados por sus pastores que no leen la Biblia, pero quieren enseñar, quieren dar doctrina, donde no tienen el conocimiento necesario para hacerlo, entonces por eso es que muchos pueblos de Dios, que usted los ve que van a la iglesia a un culto, y los domingos, por ejemplo, y sale alguno, viene un hermano que cuando le pone la mano a alguno encima, ese hermano queda sano de cualquier enfermedad, de demonios, de cosas. La fila de gente es grande, de puros cristianos, porque están enfermos, están llenos de enfermedades, pero es por lo que están practicando, y por eso oran y oran, pero Dios no los escucha. ¿Por qué? Porque son desobedientes delante de Dios, porque no quieren guardar la palabra de Dios. Entonces, los apóstoles en un concilio enseñaron, dice que el mismo Espíritu Santo dijo que no podían participar de las cosas sacrificadas a los ídolos. Y hay muchas cosas sacrificadas a los ídolos, por ejemplo, en los pueblos hacen unas fiestas tradicionales y en honor al santo de esa población. Llámese San Roque, San Juan, San Jacinto. En Carmen de Bolívar le celebra la fiesta a la Virgen del Carmen por lo alto. Entonces, en ese tipo de fiestas hacen una corrida de toros,
matan el toro, de luego se lo venden y la gente se come el pobre toro, pobre que lo maltrataron, hicieron de cuanta cosa y lo hicieron. ¿Por qué? Porque esos dioses que piden sangre y a veces cuando no hay nada dicen, no, esta fiesta quedó mala porque no hubo ninguno, el toro no acorneó a ninguno, no hay heridos. Entonces lo que se formó fue una pelea y hubieron 3 muertos, pero no tuvo gracia la fiesta porque no hubieron muertos. Entonces, para que se den cuenta ustedes que ese tipo de ídolos, de imágenes, piden sacrificio y sin uno darse cuenta, está participando de esa fiesta que es en honor al patrono de esa población. Entonces, nada más para poner un ejemplo, para no irnos tan lejos, para no extendernos demasiado, vámonos a Apocalipsis 2, versículo 18. 2, 18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ojo que aquí está hablando el mismo Jesucristo. Aquí no está hablando el apóstol Juan, no está hablando un ángel, está hablando el mismo Señor Jesucristo. Dice aquí: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que todas tus obras postreras son más que las primeras. O sea, andas bien, andas haciendo las cosas bien delante de mí. Pero, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte. Cuando está hablando aquí de hijos, está hablando de los discípulos de ella y los que siguen sus enseñanzas. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlos hasta que yo venga. Fíjense que aquí el Señor está hablando, está diciéndole a esta iglesia que está siguiendo, está dejándose guiar por una mujer que, haciendo una comparativamente, es una Jezabel, una mujer desobediente, una mujer que quiere imponer su propio criterio por sobre la palabra de Dios. Les enseñaba no solo a comer cosas sacrificadas a los ídolos, sino también a fornicar. ¿Por qué? Porque en Corinto se llevaban a cabo unas orgías en honor a esa deidad. Le hacían, se acostaban, había unas prostitutas que invitaban al pueblo a adorar a la imagen de esa ciudad o a cualquier otro dios, y practicaban unas orgías. Y entonces esta mujer le decía a los cristianos que no había problema, que podían hacerlo, porque bajo qué argumento no sabemos, pero los enseñaba y ellos hacían esas cosas. Y aquí la Biblia está diciendo que el mismo Señor Jesucristo le está escribiendo que si no se arrepentía de lo que estaban haciendo, se iba a enviar juicio sobre ellos, los iba a enfermar porque lo estaban desobedeciendo. Entonces, querido amigo, querido hermano, tú que no quieres pasar de 1 Corintios 8, de Romanos 14, que no avanzas más, que no lees el capítulo 10 completico del libro de 1 Corintios, donde nos dice el apóstol Pablo que todos estuvieron bajo la nube y que todos participaron de las bendiciones de Dios, pero que cayeron postrados más de 23,000 o 24,000 en el desierto por haber participado de una fiesta
en honor a Baal Peor y que se dejaron seducir por las madianitas y por las moabitas, murió una gran cantidad. Cuando suceden esas cosas en la Biblia, y usted me dice, no, pero es que en este tiempo ya Dios no mata. No, es que en la Biblia hay muchas cosas que sucedieron una sola vez para que nos quedasen de ejemplo de por vida. Dios no tiene que estar matando gente todos los días para darnos ejemplos. O sea, en ese caso, la cantidad de muertos que se quedó ese día es para hacernos entrar en razón, para ponernos a analizar el asunto y para que veamos de que el asunto es grave, de que a participar de algo en honor de un sacrificio incongruento a una de estas deidades es un pecado grave delante de Dios. Y el mismo Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, si eso está establecido en la Biblia, o sea, muchos dicen, no, es que yo puedo participar de un culto, de servirle al Señor como sea, porque ya Dios me salvó. Porque todo lo llevamos en torno a salvación, pero Dios quiere que tengamos una salvación. Él quiere que tengamos una vida plena, abundante en los caminos de Dios. Hay muchos cristianos que no gozan de la salvación porque viven enfermos, ellos viven renegando por lo mal que les sale todo, pero es por eso, porque no tienen en cuenta la palabra de Dios para proceder. Entonces, si Nadab y Abiú fueron fulminados en la Biblia por acercarse a Dios de forma inadecuada, no tiene Dios que matar a más de un pastor para que cojamos el ejemplo. No, Él nos dejó un ejemplo de que dos personajes, dos sacerdotes se acercaron a Él de una manera inapropiada y lo fulminó. En el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira trataron de engañar al apóstol Pedro y Dios lo fulminó también a ellos. ¿Para qué? Para que veamos que la mentira no es agradable delante de Dios. Aquí nos está hablando de una mujer que se hacía llamar profetisa, pero que Dios la mira como Jezabel. Dice que a los que la siguieran los iba a enfermar, no solamente a ella, sino a sus hijos, a sus seguidores. Entonces, si ya está escrito aquí y fue escrito por el mismo Señor Jesucristo, ya es hora que comiences a avanzar en el estudio de la palabra. Ya es hora que dejes de estar aferrándote solamente a 1 Corintios 8 para justificar tus malos procederes. No te justificarás delante de Dios al decirle, Señor, es que yo vivo en una cultura donde la gente aquí es así. No, te vas a justificar es con la palabra de Dios. De hecho, Dios nos justificó, pero Él quiere que andemos de una manera justa, que nuestros procederes sean justificados basándonos en las Escrituras. Entonces, querido amigo, querido hermano, ten mucho cuidado, no te dejes sonsacar por muchos que llevan una vida no muy recta delante de Dios y se quieren escudar porque viven en una cultura. Es que yo hago esto aquí porque la cultura donde yo estoy, la gente de aquí actúa así. No, déjame decirte que Dios es un Dios transcultural y que Él no va a permitir que por tú vivir en una cultura pongas en poco la palabra de Dios. Y eso que no me llames legalista, ya me estarás llamando legalista, religioso. A mí no me interesa, a mí me interesa es que aunque si yo vivo aquí en Colombia, en Cartagena de Indias, si yo viviera en Argentina, si yo viviera en Estados Unidos, si yo viviera en Venezuela, si viviera en Francia, España, donde sea, tengo que caminar de acuerdo a las Escrituras y no de acuerdo a la cultura a donde yo vivo. Porque fíjense ustedes que por ejemplo en Estados Unidos hay un estado donde están los mormones. Allí la poligamia es legal. Entonces yo digo, bueno, yo quiero tener 3 mujeres, 4 mujeres, me voy para Estados Unidos, creo que es Ohio, donde viven los mormones. Entonces yo me voy para allá, tengo 3 mujeres, pero soy cristiano, ¿no? Soy cristiano, entonces como soy cristiano y vivo en Ohio y la cultura aquí es que pueden tener 3 mujeres, entonces yo digo, no, es que él es de Ohio y vino con las 3 mujeres. No, la Biblia dice que cada uno de nosotros sepa tener su propia mujer y cada mujer su propio marido. Entonces, cuando ya la Biblia dice eso quiere decir que rompe tu paradigma el paradigma de cualquier cultura en donde uno habite. Porque todas las culturas dicen que si quieren vivir de acuerdo a lo establecido por Dios, deben hacer las cosas de acuerdo
a la Biblia. Y la Biblia fue dada a los israelitas, al pueblo de Israel, y entonces no vamos a tener la excusa de decir, no, es que eso es para ellos y esto es para nosotros. No. Nosotros seguimos un libro hebreo y si gústenos o no, la verdad es la que está escrita aquí. O sea, tu cultura no vale nada delante de Dios. Tú tienes que aferrarse a la palabra. Y no sé por qué he insistido tanto en la cultura, porque es tan desagradable que tú quieras decirle algo a alguien y se quiera justificar porque vive en una cultura diferente y quiere hacer las cosas según su parecer, porque hay muchos cristianos que tienen un Cristo de su propia imaginación, un Cristo que se ha inventado para llevar una vida disoluta delante de Dios. Entonces, querido amigo, querido hermano, no participes de cosas que han sido sacrificadas o realizadas en honor a una virgen, a una escultura, a un muñeco, a lo que sea, no importa, porque estás pecando sin darte cuenta delante de Dios. Entonces es hora que le digas a tu amigo, a tu vecino, cuando te quiera dar el sancochito, te quiera regalar el fritico o la arepita o la tortilla que hizo en honor a la Virgen, decirle, no, amigo mío, yo no participo de eso porque no puedo comer algo que tú lo estás haciendo para rendir honor o pidiéndole un favor a esa escultura, a esa imagen que no tiene ojos, no tiene boca, no tiene oídos para escuchar lo que yo le voy a pedir. Yo tengo un Dios poderoso que es el que le debo rendir pleitesías, hacer alarde de su poder, que se llama Jehová de los ejércitos o mi Señor Jesucristo, que es el que sigo yo para rendirle honor a Dios. Si sigo a Cristo y sigo sus enseñanzas, seré bendecido. Pero si decido seguir las enseñanzas de un hombre que basado en su cultura quiere sacarme del contexto bíblico para hacer lo que yo quiera, estoy participando de cosas desagradables delante de Dios y voy a llevar una vida de derrota, una vida de miseria, porque los cristianos victoriosos somos los que nos aferramos a la palabra de Dios y a los que practicamos lo que el Señor dejó establecido en su bendita y santa palabra. Que el Señor me lo guarde, que el Señor me los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Shalom.